Encontré una serie de registros de transferencias de dinero en el teléfono de mi esposo, Jacob. Al principio, pensé que podría ser un error, quizás una transacción comercial que no reconocí. Pero a medida que desplazaba la lista hacia abajo, un nombre aparecía una y otra vez: Ava, mi mejor amiga de la infancia. La chica con la que había compartido secretos, con la que había ido al colegio caminando, con la que había reído y llorado, la que estuvo a mi lado como dama de honor hace 2 años. Cada transferencia tenía una nota, inocente a primera vista, pero los números contaban una historia diferente. Una visita a casa, $520. Una cena con ella, $999. Un momento de intimidad, $1.314. No eran solo números, eran códigos, significados ocultos envueltos en dígitos. Me quedé allí congelada, con el corazón apretándose con cada línea. Esas eran las reglas que habían creado, convirtiendo su relación en una transacción, como un juego jugado a mis espaldas. Pero no lloré. No grité. Ni siquiera le pregunté por qué. En cambio, me levanté tranquilamente, caminé hasta mi escritorio y comencé a recopilar todas las pruebas que pude encontrar. Capturé las transferencias, imprimí los extractos y documenté cada detalle con cuidado. Luego, presenté una demanda contra Ava. Ese dinero no era solo suyo, era parte de lo que habíamos construido juntos. Si quería irse, bien. Pero no iba a dejar que se llevara lo que también era mío. Poco después, llegó el informe médico de Jacob. Su salud distaba mucho de ser buena, pero ya lo había sentido durante meses. Fumaba demasiado, bebía con demasiada frecuencia y apenas comía. Su sueño era errático, y parecía pálido más a menudo de lo normal. Aún así, el informe confirmó lo que temía: su estómago le estaba fallando. El médico dijo que era necesaria una cirugía, pero que todavía había tiempo. Podría recuperarse. Ese día, regresé a casa y lo encontré en la ducha. El sonido del agua resonaba por toda la casa, con vapor caliente flotando debajo de la puerta del baño. Dejé el informe en su mesita de noche, luego recogí silenciosamente su teléfono. Lo habíamos usado para comprar su seguro médico, y necesitaba verificar qué cirugías estaban cubiertas. Tan pronto como abrí la aplicación de pago, apareció un mensaje en la parte superior de la pantalla. Era de alguien llamado Melocotón Pequeño. Había enviado un solo emoji, una mano enroscada como un dedo que llama. Mi corazón dio un vuelco. Algo se sentía mal. Toqué el mensaje. La cara de Ava me miró desde la foto de perfil, una selfie reciente. Su sonrisa familiar ahora parecía la sonrisa de un extraño. ¿Era esta su cuenta secreta? Mis manos empezaron a temblar mientras abría su conversación. No había palabras, ni un solo mensaje, solo filas y filas de transferencias de dinero, todas con los mismos números: 520, 999, 1314, una y otra vez, un patrón de traición, frío y calculado. No podía respirar. Dejé el teléfono y abrí la página de redes sociales de Ava. Fue como entrar en una pesadilla, foto tras foto de ella con Jacob, riendo, inclinándose, el brazo alrededor de su cintura, la cabeza sobre su hombro, el tipo de cercanía que no había compartido con él en meses. Luego lo vi, fijado en la parte superior de su página, un mensaje escrito solo para mí, aunque ella nunca lo admitiría: hace 2 años fui tu dama de honor, 2 años después me convertiré en tu novia. La foto de abajo mostraba 2 manos entrelazadas con fuerza. En el dedo medio de una mano había un lunar pequeño y oscuro. Conocía ese lunar. Había besado esa mano, la había sostenido en la mía todas las noches. Era de Jacob. En ese momento, el mundo giró. Mis piernas temblaban, tuve que sujetarme al borde del tocador para mantenerme en pie. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Había sido traicionada, no solo por el hombre que amaba, sino por la amiga en la que más confiaba en este mundo, Ava, la mujer a la que alguna vez llamé mi hermana. Me obligué a mantener la calma. Tomé el teléfono de Jacob e inicié sesión en su cuenta en mi tableta, guardando cada mensaje, cada transferencia, cada rastro de su secreto. Luego volví al mensaje que Ava había enviado y lo marqué como no leído. Unos minutos después, Jacob salió de la ducha. El vapor aún se aferraba a su piel, y el aroma de su champú persistía levemente en el aire.
Miró alrededor de la sala de estar, luego fijó sus ojos en mí con una mirada que me hizo apretar el estómago. ¿Revisaste mi teléfono? Levanté la vista de la tableta que tenía en mis manos, encontrándome con su mirada. Se acercó, recogió su teléfono de la mesa y lo desbloqueó con naturalidad. Pero lo noté, ese pequeño destello de pánico en sus ojos en el momento en que vio la notificación del mensaje en la parte superior de la pantalla. Repitió, más alto esta vez, te hice una pregunta. ¿Revisaste mi teléfono? Respiré tranquilamente y dije con calma, solo quería mirar nuestra información del seguro. ¿Hay algún problema? Sus hombros se relajaron, y la irritación en su voz se desvaneció. La próxima vez, házmelo saber antes de tocarlo, dijo. Luego se dio la vuelta y entró al dormitorio sin decir una palabra más. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Me quedé allí sentada, sin moverme, pero sabía lo que estaba haciendo. Un momento después, empezaron a aparecer mensajes en la tableta. Su teléfono estaba sincronizado, y podía ver cada palabra que estaba escribiendo en tiempo real. Escribió, me asustaste mucho. Ella miró mi teléfono ahora mismo. Luego llegó otro mensaje inmediatamente después, menos mal que no se enteró. Ava respondió casi al instante, ¿y si se entera? Luego, su siguiente mensaje cayó como una bofetada, ¿por qué no simplemente decírselo y acabar con esto? Ya no quiero andar a escondidas. También soy una persona. Merezco respeto. ¿Cuándo la vas a dejar? Mis dedos se apretaron alrededor de los bordes de la tableta. Me quedé sentada allí en la tenue luz, con el silencio de la habitación presionándome. Fuera de la ventana, el cielo ya se estaba oscureciendo. El sonido de la televisión de un vecino flotaba débilmente a través de la pared, pero apenas lo oía. Apareció otro mensaje de Jacob en la pantalla. Este envió un escalofrío directamente a través de mí, lo olvidaste, ¿no? Ella está trabajando en un gran proyecto ahora mismo. Una vez que termine, traerá alrededor de $1 millón. Miré las palabras, con el pulso latiéndome en los oídos. Luego vino el siguiente, tan pronto como llegue el dinero, me divorciaré de ella. Y luego el último, el que destrozó algo dentro de mí, ese dinero se considera propiedad marital. Recibiré la mitad. Me quedé congelada. Mis manos comenzaron a temblar. Mi pecho se apretó tanto que me dolía respirar. Mis ojos escocían, pero contuve las lágrimas. El hombre en el que había confiado, el hombre con el que había compartido mi vida, el hombre al que había amado, estaba planeando con calma cómo quitarme hasta el último centavo. Y lo peor era que tenía razón. Todavía estábamos legalmente casados. Eso significaba que cada centavo que le había enviado a Ava, cada promesa que había hecho, se estaba pagando con nuestros bienes conjuntos, con mi dinero. Me limpié los ojos, pero las lágrimas seguían cayendo, calientes y silenciosas. Al otro lado de la habitación, Jacob ya estaba vestido y ajustándose el reloj como si nada hubiera pasado. Hay algo que ocurre en el trabajo esta noche, dijo, frío y distante. No regresaré a casa. Se dio la vuelta y se fue sin una segunda mirada. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, agarré mi teléfono y llamé al departamento técnico de mi empresa. Mi voz era firme, pero por dentro me estaba desmoronando. Les pedí que me ayudaran a recuperar el historial de chat eliminado de la tableta. Lo hicieron rápidamente. Y mientras veía cómo se cargaban los mensajes, página tras página, me di cuenta de que esta traición no acababa de comenzar, había estado creciendo a mis espaldas durante meses, alimentándose de mi confianza, llevada a cabo en la misma casa donde alguna vez creí que vivía el amor. Desplacé lentamente, con el pulgar arrastrando por la pantalla mientras pasaban mensaje tras mensaje. Cuando finalmente llegué al comienzo de la conversación, una fría ola de ironía me invadió. El primer mensaje entre Jacob y Ava se envió solo 3 días después de nuestra boda. Fue breve, cortés, inofensivo en la superficie, pero no se mantuvo así. Durante las siguientes semanas, el tono se suavizó. Luego se hizo más cálido. En poco tiempo, hablaban a diario, compartían pequeños detalles, chistes internos, cosas que nunca compartieron conmigo. A los 6 meses, su amistad había cruzado la línea. Se habían convertido en amantes. Respiré hondo y comencé a contar transferencia tras transferencia.
Cada una pequeña traición, $70.000 en total. Jacob y yo trabajábamos en la misma empresa. Éramos empleados comunes con salarios fijos. Ganaba alrededor de $7.000 al mes. Ese tipo de dinero no aparecía así como así, provenía de nuestros ahorros conjuntos, de mí. Sin dudarlo, reuní cada captura de pantalla, cada registro de transferencia y se los envié a mi abogado. ¿Es difícil ganar este caso?, pregunté por teléfono. El abogado se rió suavemente. Si no puedo ganar un caso como este, entonces debería cambiar de profesión. Su confianza me dio una pequeña sensación de paz. En una hora, los documentos legales estaban listos. Le envié un mensaje a Ava pidiéndole que nos reuniéramos en la pequeña cafetería que solíamos visitar cuando todavía nos llamábamos amigas. A las 5 de la tarde, la campanilla sobre la puerta de la cafetería sonó suavemente. Ava entró unos minutos tarde. Lo siento, Gabriella, dijo con una sonrisa despreocupada, deslizándose en el asiento frente a mí. Surgió algo a última hora. No dije una palabra. Simplemente la miré. Su vestido estaba arrugado en el dobladillo, su lápiz labial ligeramente corrido, y justo encima de la clavícula, había una leve marca roja. No necesitaba que dijera nada, su cuerpo ya decía la verdad. Actuó como si nada hubiera pasado, como si todavía fuéramos amigas. Llamó al camarero y pidió un capuchino. ¿Qué está pasando?, preguntó ligeramente. Algo anda mal. Removí mi café lentamente, observando el remolino de crema mientras respondía, ¿has estado viendo a alguien recientemente? Su sonrisa se congeló. Su rostro se tensó. Sí, admitió, parpadeando rápidamente. ¿Cómo lo supiste? Incliné la barbilla hacia su cuello. No fue difícil de adivinar. Dejó escapar una risa forzada y tiró torpemente de su cuello. No ha pasado tanto tiempo. Mantuve mi voz uniforme. ¿Por qué no me lo dijiste? Ya no me consideres una amiga, susurró. Sus dedos apretaron con más fuerza su bolso, y su voz bajó. Iba a decírtelo. Solo que, no esperaba que lo descubrieras de esta manera. Asentí lentamente. Luego metí la mano en mi bolso y saqué la pila de papeles doblados. Los coloqué frente a ella, alisando los bordes con cuidado antes de deslizarlos por la mesa. Entonces, echa un vistazo a esto. Se inclinó. Y en el momento en que sus ojos cayeron en la primera página, todo el color se le fue de la cara. Tú lo sabes todo, susurró. No respondí. Simplemente levanté mi taza y, sin dudarlo, le tiré el resto del café tibio directamente a la cara. Ella jadeó, cayendo hacia atrás en su silla. ¿Qué estás haciendo? Crucé los brazos, volví mis ojos hacia la puerta de la cafetería y no dije nada. Tal como lo esperaba, Jacob irrumpió en la cafetería, con aspecto de hombre que había corrido directamente a través de una tormenta. Su camisa estaba arrugada, la respiración corta, y el pánico estaba escrito en toda su cara. Ni siquiera me miró. En cambio, corrió directamente hacia Ava, tomó un puñado de servilletas del mostrador y comenzó a limpiarle suavemente la cara, como si fuera una frágil muñeca de porcelana. Gabriella, ¿te has vuelto loca?, gritó, con la voz lo suficientemente alta como para que toda la cafetería lo escuchara. Me quedé quieta, mirándolo. Mi corazón no se aceleró, mis manos no temblaron. No había confusión, ni dolor, solo una extraña y tranquila claridad. Era como ver la escena final de una película que ya había visto demasiadas veces. Nada me sorprendió más. Jacob se volvió hacia mí, con el ceño fruncido con incredulidad. Ava es tu amiga. ¿Por qué le tirarías café? Cogí el capuchino intacto que tenía delante Ava y se lo lancé con calma sin siquiera pestañear. El líquido caliente salpicó su pecho. Miré directamente a Jacob y dije, con voz baja pero fría, casi olvido tirarte uno a ti. Su expresión se oscureció al instante. Se abalanzó hacia adelante y me agarró la muñeca, con el agarre apretado, su tono lleno de ira. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué tipo de escena intentas hacer? Intentó llevarme hacia la puerta. Ven a casa conmigo. Deja de hacer el ridículo. No me moví. Giré la cabeza lentamente y miré a Ava. Ella estaba secándose la camisa con una servilleta,
pero sus ojos se encontraron con los míos con un brillo complaciente. Llevaba el tipo de sonrisa que decía, gané. El tipo de sonrisa que significaba que creía que robar a mi esposo de alguna manera la hacía mejor que yo. Nunca me entendió, nunca vio la verdad. Para ella, el amor era algo por lo que luchar, algo que ganar. Pero para mí, un hombre nunca fue el mundo entero. Era un capítulo. Y mi capítulo con Jacob había terminado en el momento en que supe que me había traicionado. Saqué mi mano del agarre de Jacob y metí la mano en mi bolso, mis dedos se cerraron alrededor de los bordes nítidos de los documentos legales. Los saqué, los levanté y miré a Jacob a los ojos. Una vez que termine el caso de Ava, nos divorciaremos, dije, con voz tranquila pero firme. Deberías empezar a hacer las maletas. Sal de mi casa lo antes posible. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y me fui. Oí los pasos de Jacob detrás de mí, rápidos e irregulares, pero de repente se detuvieron. La voz de Ava resonó desde atrás, «No me dejes. Me duele el estómago». Jacob, no me siento bien. No se te permite ir tras ella. No miré hacia atrás. Seguí caminando hasta llegar a mi auto. Abrí la puerta, me senté y la cerré con cuidado detrás de mí. Por un momento, simplemente me quedé allí sentada, mirando hacia adelante. Respiré hondo, luego otra vez, pero no sirvió de nada. Las lágrimas seguían cayendo. Eran lágrimas silenciosas, lentas, que calentaban mis mejillas por fuera. Todos me veían como confiada, capaz, fuerte. Pero en este momento de quietud, sola en mi auto, me sentía como una mujer sin lugar a donde caer. La única persona en la que me había apoyado, en la que más confiaba, resultó ser la que más daño me hizo. Cuando las lágrimas cesaron, arranqué el motor y comencé a conducir a casa. Mi teléfono zumbó una y otra vez a mi lado. Lo ignoré al principio, pero cuando me detuve en un semáforo en rojo, miré la pantalla. Los mensajes eran de Ava. ¿Sabes por qué me llama melocotón dulce?, escribió. Porque una parte de mí es grande y firme. Dijo que soy su favorita. Otro mensaje apareció inmediatamente después, y que si tú ganas todo el dinero. Él todavía lo gasta todo en mí. Miré la pantalla. No sentí nada, ni siquiera ira. Algunas cosas son tan patéticas que dejan de doler, algunas victorias son tan pequeñas que ni siquiera importan. Luego, sin previo aviso, envió una foto. La abrí, y por un segundo me cortó la respiración. La mostraba a ella y a Jacob, ambos desnudos de cintura para arriba, con las cabezas apoyadas la una en la otra de una manera que me retorció el estómago. Su mano descansaba sobre su pecho, sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. Luego vino un vídeo. La iluminación era tenue e inestable, pero no había duda de lo que estaba viendo. Eran ellos en un dormitorio, enredados en un momento destinado a destrozarme. Luego comenzaron los mensajes de voz, su tono lleno de burla. Ava dijo, déjame decirte, Gabriella, que no vas a ganar este caso. Dejó escapar una pequeña risa complaciente antes de agregar, crees que eres inteligente, pero eso no significa que yo sea estúpida. Y no olvides que la corte no devuelve ciertos tipos de dinero. Su voz se volvió aún más fría. Ahora que lo sabes todo, adelante, de mañana. Haz lo que quieras. No cambiará nada. Luego llegó la estocada final, y tu hombre, es increíble en la cama. Mensaje tras mensaje llegó, pero no sentí nada, ni lágrimas, ni ira, solo una profunda y resonante quietud en mi interior, como si todo se hubiera callado. Cuando llegué a casa, la ama de llaves ya había empacado las cosas de Jacob y su madre. La sala de estar se sentía extrañamente tranquila, casi demasiado limpia, como si algo hubiera sido removido. Miré el reloj, las 7 en punto. El segundero se movía constantemente, indiferente, como si nada de eso importara. Poco después, la puerta se abrió. Mi suegra regresó de su juego de cartas habitual, todavía con el abrigo puesto, sus tacones haciendo clic con fuerza contra el suelo. En el momento en que entró, su rostro se volvió agrio. ¿Por qué no está lista la cena todavía?, espetó. ¿No sabes que siempre como a esta hora? Me quedé en silencio en el pasillo. Ella frunció el ceño, claramente esperando una respuesta.
Cuando no le di ninguna, su frustración se encendió. Se abalanzó hacia mí, levantando la mano como si fuera a golpearme. Antes de que pudiera acercarse, la ama de llaves se adelantó y bloqueó su camino sin decir una palabra. «¿Qué estás haciendo?», gritó, con los ojos muy abiertos de furia. «Quítate de mi camino. Este es asunto de mi familia. Le estoy dando una lección a mi nuera. No tiene nada que ver contigo». Intentó apartar a la ama de llaves, pero rápidamente se dio cuenta de que no podía moverla. Frustrado y humillada, puso las manos en las caderas y comenzó a gritar todos los insultos que se le ocurrieron. Su voz llenó toda la habitación, aguda y fea, como garras contra el cristal. Siguió hasta que su voz se quebró. Y finalmente, cuando se había gritado sin aliento, hablé. «Señora», dije tranquila pero claramente, «su equipaje ya está empacado. Está en la puerta de entrada. Alguien me ayudó a prepararlo». Ella se congeló. La miré directamente y continué, «Por favor, sal de mi casa. Si te niegas, llamaré a la policía». Ella estalló. «Mujer miserable», gritó, con la voz aguda y temblorosa. «Gabriella, ¿te escuchas? ¿Cómo te atreves a echarme? Esta es la casa de mi hijo. ¿Qué derecho tienes?» Su dedo señaló el aire frente a mí, todo su cuerpo temblaba de furia. «Si alguien debe irse, eres tú. Ni siquiera puedes tener hijos. ¿Sabes cuánta paciencia he tenido para evitar que mi hijo se divorcie de ti? Eso solo ya fue más amabilidad de la que mereces». Estaba fuera de control, deshaciéndose por completo. No alcé la voz. Simplemente tomé mi teléfono y llamé a la seguridad del edificio. Luego la miré una última vez y dije, «Esta casa fue comprada antes de casarme con Jacob. La escritura está a mi nombre. Me pertenece. No a ti, ni a tu hijo». Mi voz estaba tranquila, como la superficie del agua quieta, sin ira, sin tristeza, solo la verdad dicha en voz baja, con la finalidad que ella nunca vio venir. La miré, sosteniendo su mirada sin pestañear. Mi voz se mantuvo tranquila, aunque mi corazón hacía mucho que había dejado de latir de miedo. «Y tu hijo fue atrapado engañando. Lo vi con mis propios ojos. Nos estamos divorciando. No necesitas decir nada. La decisión ya se ha tomado». Ella se quedó congelada. Sus labios se separaron ligeramente, como si las palabras hubieran sido derribadas de ella. Luego, con la misma rapidez, su rostro se retorció de furia. Su voz se elevó, aguda y salvaje. «Claro que engañó. No has estado embarazada en 2 años. Claramente hay algo malo en tu cuerpo. Si no puedes mantener a un hombre, ¿a quién más puedes culpar?». Sus palabras cortaron como hielo. Pero solo dejé escapar una pequeña risa. Era el tipo de sonido que no proviene de la alegría, sino del agotamiento, una exhalación de incredulidad. Ni siquiera giré la cabeza para mirarla de nuevo. Momentos después, llegó la seguridad. No dudaron. 2 hombres con uniformes oscuros entraron y se acercaron a ella. Ella gritó, pateó y maldijo mientras la escoltaban hacia afuera. Su voz resonó por el pasillo, fuerte y sucia. Podía oírla llamándome estéril, acusándome de falta de corazón, gritándole a todo el vecindario que la había echado en mitad de la noche. Pero me quedé donde estaba, con los brazos cruzados sobre mi pecho. No sentí vergüenza, solo paz. Después de que la puerta finalmente se cerró detrás de ella, me quedé en silencio por un momento. Luego sonó mi teléfono. Jacob, su voz temblaba de ira, apenas manteniéndose unida. «Gabriella», dijo, ahogándose con mi nombre. «¿Realmente debes ser tan cruel? Si vas a arruinarme, te juro que no te dejaré irte fácilmente». No respondí. Simplemente escuché, dejándolo retorcerse en su propia ira. Su voz se oscureció. «Sabes que la empresa no permite relaciones de oficina. Solo espera. Voy a denunciarte. Serás despedida». Mis dedos se curvaron lentamente en un puño. Miré el teléfono y luego corté la llamada sin decir una palabra. Poco después, apareció un mensaje en mi pantalla: «Si retiras la demanda ahora», escribió, «mantendré nuestro matrimonio en secreto. Nadie tiene que saberlo. Pero si te niegas, ya sabes lo que pasará».
Otro mensaje llegó momentos después: eres la gerente general, yo solo soy un empleado normal. Si pierdes tu trabajo, el daño para ti será mucho peor que para mí. Lo sabes, Gabriella. Piensa en lo que estás haciendo. Miré la pantalla, sin sentir miedo, solo una fría claridad. Luego bloqueé su número sin dudarlo. Abrí el contacto de Ava y también la bloqueé. Tan pronto como presioné el último botón, me recosté en mi silla y cerré los ojos. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba limpio. Era mío. Jacob había olvidado algo importante. Sí, el presidente había recordado a todos que las relaciones románticas en la oficina estaban en contra de las políticas. Pero Jacob no conocía toda la historia. El propio director ejecutivo había volado al extranjero para reclutarme. Había sido traída de vuelta con una generosa oferta y más que unas pocas promesas. No era fácilmente reemplazable. Traía valor, estrategia y resultados. Cualquiera con medio cerebro sabría a qué lado protegería la empresa. Más tarde esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue el presidente Scott. Su tono era suave, casi cauteloso. Gabriella, dijo, ¿cuál es exactamente la situación entre tú y Jacob? Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad parpadear muy por debajo de mí. Nos vamos a divorciar pronto. ¿Por qué pregunta, presidente Scott? Hubo una pausa. Luego se aclaró la garganta suavemente. Oh, no es nada, dijo, fingiendo que era casual. Solo revisando, asegurándome de entender lo que está pasando. Terminamos la llamada cortésmente, pero casi podía oír la decisión tomando forma en su mente. Hubo una pausa en su voz, una vacilación que me dijo que sabía lo que venía, aunque no lo dijera en voz alta. A la mañana siguiente, la decisión llegó en blanco y negro, una notificación formal de recursos humanos. Fue breve y definitiva: Jacob fue despedido. En los días que siguieron, su vida comenzó a desmoronarse. Ya no podía entrar al edificio de oficinas, su tarjeta de acceso había sido desactivada. Cuando intentó usarla en la puerta principal, la luz parpadeó en rojo. Su correo electrónico de la empresa fue cerrado, los mensajes rebotaban. Sus llamadas, si las hacía, quedaron sin respuesta. Sus colegas ya no respondían a sus mensajes de texto. Era como si hubiera sido borrado del sistema, silenciosa y completamente. Y cuando todo lo demás falló, cuando las puertas de su trabajo y su círculo social se cerraron una por una, intentó volver a casa. Pero esa puerta ya estaba cerrada también. Había hablado con la seguridad con anticipación. Les di nombres, les di fotos. Miré a cada guardia a los ojos y dije claramente: no lo dejen entrar, y tampoco dejen entrar a su madre. El equipo hizo exactamente lo que pedí. Durante la semana siguiente, estuvieron vigilando. Nadie se coló, nadie pasó la puerta, ni Jacob, ni su madre. Ambos estuvieron afuera más de una vez, pero fueron rechazados cortésmente cada vez. Sus súplicas fueron ignoradas, su presencia no significaba nada. Dentro de la casa, estaba tranquilo, pacífico. Podía respirar de nuevo. Durante esa semana, Jacob y Ava intentaron todas las formas posibles de contactarme. Llamaron, enviaron mensajes, incluso enviaron amigos en común para hablar en su nombre, pero yo había desaparecido de sus vidas. No dejé ninguna nota, ninguna explicación, solo silencio, un silencio frío y completo. 3 días después, nos encontramos en la corte. Ava se sentó frente a mí en la mesa del acusado, vestida con ropa cara y con una mirada complaciente que apenas ocultaba su desprecio. Se recostó en su silla, con los brazos cruzados, su voz aguda y burlona mientras hablaba. Estos pagos tenían un significado especial, dijo Ava con una mueca. No hay manera de que los devuelva. Su arrogancia resonó por la sala. La gente intercambió miradas, algunos incluso se rieron entre dientes. Estaba haciendo un espectáculo de sí misma, ruidosa y desafiante, sin darse cuenta de lo pequeña que parecía. Me puse de pie y me dirigí a la corte con calma. Este dinero, dije, con voz firme, era parte de los bienes maritales compartidos entre Jacob y yo. Su relación con él fue inapropiada y violó los límites morales del matrimonio. Ella se benefició a sabiendas de fondos que no le pertenecían. Esto no se trata solo de traición,
se trata de derechos de propiedad. Debe devolver lo que tomó. El caso estaba claro, la evidencia era innegable. El juez apenas dudó antes de dictar el veredicto. Ava recibió la orden de devolver el dinero en su totalidad. Pero luego sucedió algo inesperado. Ava se levantó lentamente. Se volvió hacia el juez y dijo, no puedo devolverlo. Hubo una oleada de confusión, la gente se volvió para mirarla. Fue entonces cuando ella tomó la mano de Jacob, colocándola suavemente sobre su estómago. Usé todo el dinero en el bebé que llevo, dijo dulcemente. Su voz era suave, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Inclinó la cabeza hacia mí y agregó, lo siento, Gabriella, pero estoy embarazada, y el padre es Jacob. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Jacob parecía aturdido, su rostro palideció. Tocó su vientre ligeramente y susurró, ¿estás embarazada? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ava se acercó a él, su voz baja y dulce. Quería que fuera una sorpresa, dijo. Lo hice por ti. Luego volvió su mirada hacia él con una sonrisa triste. Realmente no me queda dinero. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Jacob apretó la mandíbula y me miró. Gabriella, dijo lentamente, tú misma dijiste que el dinero es parte de nuestra propiedad marital compartida. Eso significa que la mitad me pertenece. Entonces, si nos divorciamos y dividimos los bienes, todavía tienes que darme mi mitad. Respiró hondo y agregó, olvidemos el dinero. Acepto el divorcio. ¿No es suficiente? Lo miré, aturdida por un momento. No podía pensar. Nunca me había imaginado que la gente pudiera ser tan desvergonzada. Luego hablé con claridad y sin dudarlo. No. Quiero ambas cosas. Quiero el dinero y quiero el divorcio. No iba a dejar que se fuera limpio. No iba a dejar que reescribiera las reglas a su conveniencia. Mi abogado me lo había dejado muy claro, debido a que tenía pruebas de su infidelidad, Jacob se iría del matrimonio sin nada, ni $1, ni un centavo. La tensión en la sala se hizo pesada. Justo cuando la discusión estaba a punto de estallar, el juez levantó una mano, se puso de pie y anunció un receso. Sin decir una palabra más, salió de la sala del tribunal, dejando tras de sí un silencio que lo decía todo. Cuando salí, el sol ya estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras doradas sobre el pavimento. El aire estaba denso y pesado, del tipo que se adhería a tu piel y hacía que tu ropa se sintiera demasiado cálida. Hice una pausa justo después de los escalones delanteros, mis tacones haciendo clic suavemente en la acera, cuando vi a Ava acercarse lentamente. Sostenía la parte baja de la espalda con una mano, su caminar exagerado y deliberado, la forma en que algunas mujeres se mueven cuando quieren recordarte que están embarazadas. Su otra mano descansaba en el brazo de Jacob, y él la sostenía con cuidado, como si fuera de cristal. Los dos caminaban uno al lado del otro, como un retrato de falsa devoción, mirándome con expresiones complacientes, como si creyeran que la batalla ya estaba ganada. No tenía intención de hablarles. Pero Ava se interpuso directamente en mi camino, bloqueándome el paso. Con una voz que sonaba demasiado dulce para ser sincera, dijo, Gabriella, hay algo que quiero decir. Puede que no te guste, pero siento que es algo que necesitas oír. Dejé de caminar lentamente. Me quité las gafas de sol y la miré, dejando que mis ojos se posaran en su rostro con una mirada fría y silenciosa. Ella levantó una ceja y ofreció una sonrisa astuta. Luego, con una voz cubierta de azúcar, dijo, escuché de la madre de Jacob que ustedes dos llevan más de 2 años casados, y sin embargo, tu vientre todavía está plano. Deliberadamente bajó la mirada a mi estómago, como si buscara pruebas. Jacob siguió su ejemplo, sus ojos llenos de desprecio. Dijo, tiene razón. Incluso una gallina con algún uso pondrá huevos. Ava estalló en carcajadas, su voz alta y aguda. Se tapó la boca con una mano, como si intentara ser educada, pero sus ojos brillaban de crueldad. Con la otra mano, señaló su propio vientre. Cuando la madre de Jacob me dijo por primera vez que no podías tener hijos, pensé que quizás el problema era él. Pero ahora lo veo claramente. ¿Eres tú? Inclinó ligeramente la cabeza, su voz suavizándose en algo que casi sonaba como lástima. Qué triste. Una mujer que no puede tener hijos.
¿Qué tipo de hombre querría a alguien así? Sus palabras resonaron en el aire, agudas y deliberadas. Sentí una oleada de calor subir desde mi pecho hasta mi cara, mis dedos se curvaron ligeramente, las uñas clavándose en mi palma. Abrí la boca, lista para responder, pero me obligué a detenerme. Respiré profundamente y tragué las palabras. Ahora no era el momento. Todavía no. En cambio, miré directamente a Jacob, manteniendo mi voz firme y clara. Mañana por la mañana a las 9, nos encontraremos en el juzgado. Jacob soltó una corta risa y se burló. Eso es imposible, dijo. O me das la mitad del dinero, o seguiremos alargando esto todo el tiempo que sea necesario. Estaba lleno de confianza, convencido de que yo cedería. Para él, yo estaba acorralada, sin poder. No discutí. Me di la vuelta y me fui sin decir una palabra. No tenía sentido intentar razonar con él. Conocía a Jacob. Si decía que no habría divorcio, lo decía en serio. Preferiría atarme durante años antes que dejarme ir sin un precio. Así que cambié mi plan. Decidí empezar con Ava. En lugar de ir a casa, conduje directamente a una imprenta cercana. Las luces del interior parpadeaban suavemente, y el aire olía ligeramente a tinta y papel. Me senté junto a la impresora, escuchando el zumbido constante mientras cientos de folletos salían uno tras otro, apilándose cuidadosamente delante de mí. Las palabras impresas en ellos eran agudas, absurdas y cortantes, el tipo de palabras que hacen que la gente se ría al principio, y luego se calle cuando el significado cala. Gracias a mi maravillosa amiga Ava, tan hermosa y generosa. No solo ayudó a cuidar de mi esposo mientras yo estaba ocupada en el trabajo, sino que incluso se ofreció a llevar un bebé por nosotros, solo para que yo no sufriera el dolor del parto. Tomé una foto del folleto con manos firmes y se la envié a mi abogado. La ira que hervía en mi pecho se había enfriado hasta convertirse en algo más agudo, más concentrado. ¿Puedo usar esto?, le pregunté. Él respondió sin dudarlo, sí, no es ilegal. Eso era todo lo que necesitaba oír. Recogí todos los folletos que había impreso y me dirigí directamente a la oficina de AA. Su empresa no estaba lejos, a solo 5 o 6 minutos de la mía en coche, ubicada en el mismo distrito concurrido lleno de rascacielos y edificios con fachadas de cristal. Cuando llegué, aparqué cerca de la entrada y abrí el maletero. La gruesa pila de folletos estaba cuidadosamente apilada en el interior, el papel aún fresco de la imprenta. Caminé hasta la recepción y llamé a algunos de los guardias de seguridad del edificio y a la recepcionista. Se acercaron lentamente, curiosos. Les indiqué los folletos. 10 folletos cada uno, dije. $100 por persona. Su curiosidad se convirtió rápidamente en sorpresa mientras se inclinaban para ver mejor. En el momento en que vieron la cara del papel, sus ojos se abrieron. Uno de los guardias preguntó en voz baja, ¿es Ava de nuestra oficina? Di una pequeña sonrisa significativa. Sí, esa es ella. Confío en ustedes. Por favor, asegúrese de que cada folleto se reparta, vestíbulos, ascensores, cafeterías, incluso los baños. Una vez que hayan terminado, vayan a ver al señor Witte en su oficina y recojan su pago. Lauren Witte era una de mis amigas más cercanas. Nos conocimos mientras estudiábamos en el extranjero y hemos mantenido la amistad desde entonces. Después de regresar a casa, terminamos trabajando en diferentes empresas, pero permanecimos en la misma ciudad. Irónicamente, cuando Ava solicitó su trabajo, fui yo quien contacté a Lauren y le pedí que ayudara a Ava a conseguirlo. Creí que le estaba haciendo un favor a una amiga, nunca imaginé que se volvería en mi contra de esa manera. Pero algunas personas nunca están satisfechas. La amabilidad solo las hace más audaces. Y para personas como Ava, cuanto más das, más toman. Con personas como ella, ser amable no es una virtud, es un error. Fue una medida dura, sí, pero funcionó. Esa misma tarde, sonó mi teléfono. La identificación de la llamada mostraba un número desconocido, pero reconocí la voz inmediatamente. Era Jacob. Había usado el teléfono de su madre. Su voz explotó a través del altavoz. Gabriella, ¿qué intentas hacer? Estás loca, pude oír a Ava llorando incontrolablemente en el fondo. Arruinaste la reputación de Ava, gritó Jacob.
¿Estás contenta ahora? Te has vuelto completamente loca. ¿Qué clase de persona hace algo así? Su voz era tan alta que tuve que alejar ligeramente el teléfono de mi oído. Permanecí tranquila y hablé lentamente. Claramente, Jacob, ya te lo dije, apretando el agarre del teléfono. Mientras te niegues a divorciarte de mí, Ava seguirá siendo la otra mujer, y el niño que lleva en su vientre, el mundo lo llamará lo que realmente es, un hijo ilegítimo. Hubo un breve silencio antes de que la voz de Ava irrumpiera de repente en la línea. Ella le había quitado el teléfono. Gabriella, gritó, su voz temblando de furia. Eres una mujer venenosa. Tu corazón es negro. No pudiste conservar a tu esposo, y ahora me culpas a mí por quitártelo. Te juro que te mataré. Te mataré con mis propias manos. Oí el sonido de algo rompiéndose, muebles cayendo, quizás una silla derribada. Casi podía imaginarme a Jacob intentando contenerla, intentando calmarla mientras el caos estallaba a su alrededor. Luego oí otra voz, aguda y chillona. Hijo, debes divorciarte de ella. Ni siquiera puede darnos un nieto. ¿De qué nos sirve? Te lo dije cuando te casaste con ella, no me gustaba. Nunca quise este matrimonio. Solo acepté porque tú insistías. Cuando oí eso, casi me río a carcajadas. Esa mujer realmente tenía un don para tergiversar la verdad. Nunca perdía la oportunidad de reescribir la historia y hacerse ver noble. Cuando Jacob me cortejaba, prácticamente me rogó que conociera a su familia. Su madre estaba encantada cuando me vio por primera vez. No podía dejar de sonreír y felicitar a Jacob, diciendo que finalmente había hecho algo bien en su vida. Incluso bromeó más de una vez diciendo que se casaba con un cajero automático. Durante nuestros 2 años de matrimonio, nunca dejó de recordarme que aún no le había dado un nieto. Durante mucho tiempo, pensé que quizás el problema era mío. Me culpé a mí misma. Sentí culpa. Pero luego fui al hospital para un examen completo, y la verdad salió a la luz. El problema nunca había sido yo. Mucho más tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz de Jacob era más tranquila, sin aliento. Todavía podía oír a Ava sollozando a su lado. Bien, dijo. Acepto el divorcio. Luego añadió con amargura, pero recuerda, hago esto por Ava. Me lamí los labios, intentando mantener mi voz firme. Tú engañaste. Eso significa que te vas sin nada. ¿Entiendes eso, verdad? Espetó por teléfono, su voz aguda y cortante. Lo sé. No tienes que decirlo de nuevo. Entonces la línea se cortó. Había algo en la forma en que lo dijo que me envió un escalofrío. Su tono no solo estaba enojado, estaba inestable, como un hombre cuyo temperamento se había escapado de su correa. El silencio que siguió al clic de la llamada dejó un sabor amargo en mi boca. Sin dudarlo, cogí mi teléfono de nuevo y llamé a un amigo en quien confiaba. Necesito ayuda, dije en voz baja. Quiero contratar a 2 guardaespaldas. Inmediatamente, unas horas más tarde, 2 hombres llegaron a mi puerta. Ambos eran altos y corpulentos, construidos como centinelas. Su presencia era sólida, firme, mientras se paraban en silencio a ambos lados mío. Finalmente sentí que una capa de miedo se desprendía. El simple hecho de saber que estaban allí me dio la fuerza para respirar más fácilmente. A la mañana siguiente, exactamente a las 9, llegué a la oficina local del registro civil. Jacob ya estaba allí, de pie frente al edificio con un archivo de documentos en una mano, su identificación, registro de hogar, los papeles necesarios. En la otra mano, sostenía la de Ava. Cuando entramos, se volvió hacia mí y dijo fríamente, bien, podemos divorciarnos, pero no vengas arrastrándote hacia mí más tarde. Luego sonrió y añadió con una mueca, veamos quién querría una gallina que no pone huevos. Lo miré sin emoción. Sus palabras pasaron directamente por mí. Había terminado de darle el poder de herirme. Todo lo que me importaba ahora era terminar lo que habíamos comenzado y alejarme para siempre. Cuando el documento final fue firmado y sellado, lo sentí, un cambio silencioso, casi imperceptible. El peso que me había oprimido durante tanto tiempo se levantó. El nudo apretado en mi corazón comenzó a aflojarse. Era libre.
Salimos del edificio bajo el sol de la mañana. Ava arrojó sus brazos alrededor del cuello de Jacob como si acabara de ganar un gran premio, sus ojos se encontraron con los míos mientras sonreía con suficiencia. Gabriella, dijo dulcemente, tu hombre es mío ahora. Le devolví la sonrisa, tranquila y medida, luego metí la mano en mi bolso y saqué una hoja de papel doblada. Me acerqué, la coloqué suavemente en las manos de Jacob y dije en voz baja, hay algo que quería decirte. Nunca tuve la oportunidad antes, pero puedo decirlo ahora. Lo miré a los ojos, firme e inquebrantable. Jacob, la razón por la que nunca tuvimos un hijo, no fui yo. Fuiste tú. Eres infértil. No puedes tener hijos. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el espacio entre nosotros. Así que ahora tengo curiosidad, dije lentamente, inclinando la cabeza ligeramente. ¿De dónde salió ese bebé que lleva Ava? Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia mi auto. Mis tacones hicieron clic contra el pavimento, firmes y seguros. No miré atrás. Desde atrás, pude sentir su silencio. Los dos estaban congelados como muñecas en el viento, sus hilos cortados y enredados. Dentro del auto, cerré la puerta y me senté un momento. Luego, sin previo aviso, la risa brotó de mí. Brotó, salvaje y libre. Miré el certificado de divorcio que descansaba a mi lado en el asiento, su borde nítido atrapando la luz del sol. Cuanto más lo miraba, más hermoso parecía. Más tarde esa tarde, invité a Lauren a tomar el té. Nos encontramos en nuestro lugar favorito junto a la ventana de la esquina. El aroma de los pasteles recién horneados llenaba el aire, y sonaba música clásica suave de fondo. Le conté todo, desde el enfrentamiento en la cafetería hasta el momento final en la oficina del registro civil. Para mi sorpresa, su rostro palideció mientras hablaba. Espera, dijo Lauren lentamente, dejando su taza. La A de la que estás hablando, es aquella a la que le pediste que ayudara a encontrar un trabajo. Asentí. Sí, esa es ella. ¿Por qué? Los ojos de Lauren se entrecerraron. Así que realmente fue ella, dijo con amargura. Eso explica mucho. Se metió en su bolso y sacó su teléfono. Mira esto. Una compañera de trabajo lo encontró en su escritorio. Tomé el teléfono y miré la imagen. Era una pequeña muñeca de paja, toscamente hecha, envuelta en hilo rojo. En su superficie, mi nombre había sido escrito, junto con mi fecha de nacimiento. Lauren se inclinó y susurró, investigué un poco. Es una muñeca vudú, una maldita. Me enteré de lo que significaba hoy. Es por eso que vine a verte tan rápido. La miré, mi voz baja. ¿Crees que algo así realmente funciona? Un escalofrío recorrió mi piel. Me recosté en mi silla y dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. No lo sé, dije en voz baja. Tal vez sí. Tal vez no. Pero la fecha de nacimiento que usó era falsa. Cuando era pequeña, mi madre me advirtió que nunca revelara mi verdadera fecha de nacimiento y hora zodiacal a nadie. Así que cuando Ava me hizo esa pregunta, dudé un momento y guardé mis pensamientos para mí. Tenía la sensación de que había algo más pasando, y resultó que tenía razón. Escuché que esas cosas son realmente tóxicas, había dicho Ava. Me mordí el labio y respondí, ya sea tóxica o no, simplemente se siente mal. Realmente me molesta. Pensando en todo lo que Ava había hecho, estaba claro que guardaba un profundo rencor contra mí. Lo que me desconcertaba era por qué. ¿Qué le había hecho alguna vez para herirla? Cuando éramos niños, mis padres siempre estaban ocupados con sus negocios. Me enviaron a vivir con mi abuela en el campo. Ahí fue donde conocí a Ava. Éramos de edades similares y rápidamente nos hicimos amigas. Pasábamos todos los días juntas. Incluso después de que me fui a vivir con mis padres a la ciudad y comencé la escuela allí, nos mantuvimos en contacto, y siempre la había tratado con amabilidad. Cuando sus padres se negaron a apoyarla durante la universidad, yo pagué su matrícula. Después de que se graduó y alquiló su primer apartamento, fui yo quien cubrió el depósito y los primeros meses de alquiler. Más tarde, cuando perdió su trabajo, personalmente le pedí a Lauren que la ayudara a encontrar un nuevo puesto. Realmente me preocupaba por ella,
Entonces, ¿por qué me traicionaría de esta manera? Por cierto, le dije a Lauren, tratando de sonar casual, hay algo que olvidé decirte. Solo chismes de la oficina. Lauren sonrió. ¿Qué tipo de chismes? Bajé la voz. Es sobre Ava. Escuché que se ha estado acercando demasiado a su jefe de equipo. Nada oficial, pero la gente está hablando. Mientras hablaba, algo hizo clic en mi mente. Agarré el brazo de Lauren con emoción. Creo que ya sé. ¿Qué pasa si el bebé que lleva Ava no es de Jacob? ¿Qué pasa si pertenece a su jefe de equipo? Jacob no tenía dinero, ni poder real. Era difícil creer que Ava llevaría a su hijo a menos que hubiera algo más pasando. Los ojos de Lauren se entrecerraron, y sacó su teléfono. No mencioné esto antes, dijo. Ese jefe de equipo vive de su esposa. Su esposa es una de mis clientas. Intercambiamos una mirada cómplice e inmediatamente llamamos a la mujer. Lauren explicó todo con calma, sin emoción. Cuando terminó, la voz de la mujer seguía fría y firme. Dijo muy poco y colgó rápidamente. Estaba un poco preocupada, pero Lauren sonrió. ¿Sabes cómo el cielo siempre está tranquilo justo antes de una tormenta?, preguntó. Negué con la cabeza, insegura a dónde iba con esto. Lauren continuó, cuando me uní a la empresa, esta misma mujer irrumpió en la oficina un día. Había sorprendido a su esposo engañándola en ese entonces también. Ella no es el tipo de mujer que llora en silencio en un rincón. Ella es una luchadora. Mis ojos se abrieron. La voz de Lauren estaba llena de certeza. Sin decir una palabra más, nos levantamos y nos dirigimos directamente a su oficina. Si se acercaba una tormenta, íbamos a presenciarla. Cuando llegamos, me quedé en la entrada y miré hacia adentro. Ava estaba en su escritorio, usando un sombrero y una máscara facial, tratando de pasar desapercibida. Tiene que entrar, explicó Lauren cuando vio mi expresión perpleja. Consiguió este trabajo a través de una conexión. Si falta al trabajo, pierde una gran parte de su salario. Estábamos a punto de dirigirnos a la oficina de Lauren cuando un grito repentino nos detuvo en seco. ¿Quién te crees que eres? La voz era alta y aguda, llena de furia. Todos se volvieron a la vez. Debes ser esa mujer desvergonzada, gritó la extraña. La mujer no esperó una respuesta. Levantó la mano y abofeteó a Ava en la cara con un sonido tan fuerte que resonó por toda la habitación. El jefe de equipo se abalanzó, pero en lugar de defender a Ava, cayó de rodillas frente a la mujer, su rostro pálido de miedo. Mi esposa, tartamudeó. ¿Por qué estás aquí? La mujer lo ignoró y agarró a Ava del cabello, arrastrándola hacia adelante. Así que esta es la pequeña serpiente, dijo. El hombre dudó, luego asintió. Sí, susurró. Es ella. Lo siento. Juro que nunca más lo haré. Ava parecía aterrorizada. Intentó huir, pero la mujer la jaló hacia atrás y la golpeó una y otra vez. El hombre no dijo nada. Se quedó allí, encogiéndose, demasiado asustado para hablar, demasiado avergonzado para actuar. Ava, antes tan orgullosa, ahora parecía completamente indefensa. Era una escena que nadie podría haber imaginado. Pero para algunas traiciones, el silencio es el único testigo que la justicia necesita. Ava ni siquiera se atrevió a pedir ayuda. Simplemente se quedó allí, congelada, soportando silenciosamente la tormenta. Después de la escena en la oficina, el lugar era un desastre completo. Papeles esparcidos, sillas volcadas, y la tensión flotaba en el aire. La mujer que acababa de golpear a Ava se mantuvo erguida, imperturbable por el caos que dejó atrás. Su voz era fuerte y directa. Cualquier daño que hayas sufrido hoy, pónganlo en mi cuenta, dijo. Luego se metió en su bolso, sacó una tarjeta bancaria y la tiró sobre la mesa. Hay $500,000 aquí. Tómalo. Considéralo tu compensación. Ava dudó. Levantó la mirada tímidamente, sus ojos parpadeando con confusión, y lentamente extendió la mano para tomar la tarjeta. Pero antes de que sus dedos pudieran tocarla, intervine y bloqueé suavemente su mano. Ofrecí una leve sonrisa, luego me volví hacia la mujer y expliqué, ella no es solo la amante de tu esposo,
también es la niña de los ojos de mi esposo. Hace unos días, estuvimos en la corte. Le pedí que devolviera los bienes matrimoniales que nos robó a mí y a mi esposo. En ese momento, dijo que no tenía dinero, pero ahora parece que sí. La mujer asintió. Era una mujer inteligente. Sin dudarlo, me dijo la contraseña de la tarjeta. Cuando se iba, extendió la mano y agarró la oreja de su jefe de equipo, tirando de ella como una madre regañona. Luego lanzó una mirada aguda a Ava. Ya pagué por golpearte, dijo. Estamos a mano. No quiero que causes más problemas. Con eso, se fue con un gesto casual, dejando atrás una sala llena de colegas aturdidos. Sus ojos se volvieron lentamente hacia Ava, llenos de desprecio y juicio. Ava, sin embargo, culpó de todo a mí, su rostro torcido de ira mientras se abalanzaba hacia mí, con los puños apretados. Si no fuera por ti, nada de esto hubiera pasado. Me golpearon. ¿Estás contenta ahora? Debes estar muy satisfecha. Abrí la boca para responder, pero algo captó mi atención, una mancha oscura se extendía por la tela de sus pantalones. Antes de que pudiera decir una palabra, Ava se tambaleó y se desplomó en el suelo. Aunque la detestaba profundamente, nunca quise que nadie muriera delante mío. Eso sería realmente ominoso. La llevamos corriendo al hospital. Después de un tiempo, el médico salió y me dijo que Ava había sufrido un aborto espontáneo. Necesitaría reposo y cuidados especiales durante las próximas semanas. Simplemente asentí y me hice a un lado para hacer una llamada telefónica. Cuando Jacob respondió, dije, tu querida está enferma. Deberías venir al hospital inmediatamente. Claramente no esperaba tener noticias mías. Su voz estaba llena de emoción, aunque también había un tono cauteloso debajo. Gabriella, ¿me has perdonado? Fruncí el ceño con confusión. ¿Qué dijiste? Jacob respiró hondo y se repitió. ¿Me llamaste? ¿Significa eso que me perdonas? Lo siento, Gabriella. Fue todo mi culpa. Confundí una piedra con una perla. Dejarte ir fue el mayor error de mi vida. Su voz temblaba, llena de emoción. No tienes idea de cuánto lamento el divorcio. Extrañé tanto esos días contigo. Fueron tan hermosos, tan llenos de felicidad. No pude evitar soltar una fría carcajada. ¿Te refieres a los días en que trabajaba y mantenía a toda tu familia? No tenía interés en jugar este juego sentimental con él. Todo lo que quería era terminar la llamada y seguir adelante, pero Jacob estaba claramente atrapado en el momento. Siguió rogándome, negándose a colgar. Entonces oí el agudo sonido de bofetadas. Se golpeaba una y otra vez. Estoy lleno de arrepentimiento, lloró. Dejé ir a la mejor mujer del mundo. Por favor, Gabriella, lo siento mucho. ¿Podemos empezar de nuevo? Jacob, ven o no vengas. Depende de ti. Eso fue todo lo que dije antes de terminar la llamada. Sus palabras eran demasiado para soportar. Después de salir del hospital, Lauren vino a buscarme. Dijo que la noticia de que Ava había sido golpeada ya había llegado a la alta gerencia. La empresa había tomado su decisión, Ava había sido despedida oficialmente. Para ser honesta, sentí una oleada de satisfacción silenciosa, considerando todo lo que había hecho. Era justo que terminara así. Y durante un tiempo después, incluso Jacob permaneció sorprendentemente callado. Pasó un mes, y justo cuando pensé que todo finalmente se había calmado, la policía vino a buscarme. Disculpe, dijo uno de los oficiales cortésmente. ¿Es usted la señora Gabriella? Sí, lo soy, respondí, sintiendo una pequeña sacudida en mi pecho. ¿Hay algún problema? El oficial respondió suavemente, hay una víctima que desea verla una última vez. ¿Estaría dispuesta a venir con nosotros? Mi corazón dio un vuelco. ¿Una víctima qué? Él me miró con simpatía. ¿Ava? Fue solo entonces, a través de la explicación del oficial, que llegué a comprender lo que había sucedido. Justo el día anterior, Jacob, borracho y fuera de control, había agarrado un cuchillo y había atacado a Ava. Las heridas eran profundas y violentas. Si no hubiera sido por pura suerte, no habría sobrevivido la noche.
tal como estaba, se aferraba a la vida por un hilo. El oficial me dijo que había pedido verme. Su último deseo, al parecer, era hablar conmigo. No dudé. Fui directamente al hospital. Ver a Ava de nuevo no fue nada como lo imaginé. Su rostro estaba pálido y hundido, su piel, de un amarillo enfermizo, se extendía finamente sobre sus huesos. Parecía frágil, como una vela a punto de apagarse. Cuando me vio entrar, sus ojos se iluminaron por un momento. Levantó la mano lenta y dolorosamente. Gabriella, dijo débilmente. Quiero disculparme. Lo siento. Su voz tembló mientras luchaba por continuar. Siempre he sido orgullosa y celosa. Desde que éramos jóvenes, odiaba lo injusta que parecía ser la vida. ¿Por qué eras tan capaz? ¿Por qué tenías todo, talento, dinero, éxito? Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas. Estaba tan llena de resentimiento. Quería quitarte. Quería robarte al hombre que amabas. Al final de su confesión, estaba llorando. Pero dentro de mí, no había emoción, ni siquiera una ondulación. Mi corazón hacía mucho que se había enfriado por todo lo que ella había hecho. Tal vez desde el principio, nunca había sido realmente su amiga. La miré y pregunté en voz baja, Ava, ¿es esta tu forma de confesar? Ella no respondió. En cambio, cerró lentamente los ojos, su respiración débil. Nunca escuché su respuesta, pero no sentí remordimiento. Con alguien como ella, las palabras tenían poco peso. La confianza ya había muerto hacía mucho tiempo. Después de salir del hospital, fui a la comisaría. La condición de Jacob no era mejor. Parecía pálido y débil, apenas podía levantar la cabeza. Lo miré con fingida preocupación. Oh, olvidé decirte, dije con una sonrisa leve. Tienes una enfermedad estomacal. Era tratable al principio, pero con todos los problemas que has causado, dudo que te recuperes ahora. Jadeó con dificultad, luchando por respirar. Eres cruel, jadeó. No morirás en paz. Cuando salí de la prisión, el clima había cambiado repentinamente. Comenzó a llover del cielo. No abrí un paraguas. Caminé sola, lentamente, dejando que la lluvia empapaba mi ropa. En comparación con el peso sofocante de mi antigua vida, este momento tranquilo y lluvioso se sentía liberador. Durante tantos años, había vivido bajo presión constante. Ahora finalmente era hora de descansar. Después de la lluvia, sabía que comenzaría un nuevo capítulo de mi vida. Medio año después, me convertí en vicepresidenta de la empresa. Una mañana, cuando llegué al trabajo, un guardia de seguridad me detuvo en la entrada. Presidenta Murphy, dijo, hay una anciana afuera gritando su nombre. Dice que es su madre, que usted es su nuera. Fruncí el ceño y me di la vuelta para mirar. Era la madre de Jacob, mi suegra. Su ropa estaba desordenada, y parecía completamente fuera de sí. Moví la mano con calma. Mándala a alejar. No la conozco. Mientras los guardias la alejaban, la luz del sol atravesó las nubes y cayó suavemente sobre mis hombros. Varios meses después, Gabriella se encontraba en el balcón de su villa junto al mar, con una taza humeante de café en la mano. La brisa del océano le revolvía el cabello suavemente mientras la luz dorada de la mañana se derramaba sobre las olas. La vista era impresionante, un azul infinito que se encontraba con el cielo, salpicado de veleros a la distancia. Había comprado el lugar por capricho durante un viaje de negocios a la costa. Era el tipo de decisión que nunca solía tomar cuando su vida estaba enredada con Jacob y su dominante madre. En aquel entonces, tenía que justificar cada compra, explicar cada paso. Ahora simplemente vivía. Detrás de ella, la casa estaba llena de jazz tranquilo, del tipo que te hacía querer ir despacio y disfrutar de la vida. En la cocina, un pequeño asistente robótico, un regalo de un socio tecnológico, estaba preparando el desayuno, huevos orgánicos, tostadas de aguacate y zumo de naranja recién exprimido. Sin ruido, sin gritos, sin exigencias, solo paz. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje del presidente Scott, la Junta acaba de aprobar el plan de expansión. Felicitaciones, presidenta Murphy. Sonrió, no con orgullo,
sino con la tranquila satisfacción de alguien que finalmente había tomado el control de su propio poder. No hace mucho, la gente susurraba a sus espaldas. Ahora esas mismas personas esperaban sus decisiones. Se había convertido en una figura de respeto, no solo por su aguda mente empresarial, sino por su resiliencia. Más tarde esa tarde, Gabriella asistió a una gala benéfica organizada por un hotel de lujo. Llevaba un elegante vestido azul marino, sencillo pero imponente. Al entrar en la sala, las cabezas se giraron. Pero esta vez no fue por un escándalo o chisme. Fue porque se comportaba como alguien que no tenía nada que demostrar y mucho que ofrecer. Un joven empresario se le acercó, nervioso pero emocionado. Señora Murphy, dijo, su charla en la conferencia Mujeres en el Liderazgo del mes pasado realmente cambió mi forma de pensar. Acabo de lanzar mi primera empresa emergente. ¿Estaría dispuesta a revisar mi propuesta en algún momento? Gabriella sonrió amablemente y tomó la carpeta. Por supuesto. Envíelo a mi oficina. Me aseguraré de que mi equipo lo revise. Momentos como este se habían vuelto más comunes. Las mujeres, especialmente, acudían a ella en busca de orientación. Se había convertido en una especie de leyenda silenciosa en su industria, una mujer que se levantó de la traición, se quitó las cadenas y construyó su propio imperio. Mientras la gala continuaba, alguien del otro lado de la habitación captó su atención. Era alto, bien vestido e inconfundiblemente seguro de sí mismo, pero de una manera tranquila y sincera, no el tipo llamativo que se había acostumbrado a evitar. Se acercó con una sonrisa. Señora Murphy, dijo cálidamente, he oído mucho sobre usted. Soy Nathaniel Blackwood. Dirijo una firma de inversión de impacto, y creo que podríamos tener mucho en común. Gabriella inclinó la cabeza y lo estudió, intrigada. Sí, respondió, levantando su copa de champán. Bueno, señor Blackwood, he aprendido a nunca subestimar una buena conversación. La música creció en el fondo mientras hablaban, las risas se mezclaban con el suave tintineo de las copas y los murmullos de la multitud. En algún lugar a la distancia, un cuarteto de cuerdas tocaba una melodía suave y elegante. La tormenta de lluvia de su pasado estaba muy lejos ahora. Lo que estaba por delante era la luz del sol, la ambición y el tipo de libertad que se había ganado con tanto esfuerzo. No era solo un final feliz, era su comienzo. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación. Así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.